muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada de nuestra 15ª Semana de las Ciencias Sociales. Y bueno, hoy tenemos la presencia muy grata de una colega politécnica que viene de la ESCA Santo Tomás, que es la maestra Alma Yereli Soto Lascano. Y me voy a permitir, en primer lugar, leer su breve semblanza curricular para efecto de hacer la presentación. Bueno, ella es licenciada en Pedagogía y máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Actualmente es docente en la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA Santo Tomás del Politécnico. Fue jefa de Innovación Educativa en la ESCA Santo Tomás también, y participó en la coordinación de la evaluación y rediseño curricular del mismo departamento en la Escuela Superior de Turismo. Cuenta con experiencia en diseño, evaluación, rediseño curricular, diseño instruccional, formación docente e investigación educativa, y además se ha desempeñado como presidenta de la unidad de aprendizaje y presidenta de la academia del área humanística. Fuera del Politécnico ha incursionado en la docencia, en la tutoría y en la consultoría educativa en instituciones públicas y privadas, participando en proyectos de capacitación, formación docente y directiva, diseño y evaluación de materiales didácticos, diseño de pruebas estandarizadas, evaluación académica, diseño, innovación y evaluación curricular, diseño instruccional y de contenidos para plataformas educativas, entre otros. Actualmente es integrante de la red de seminarios Repensar, RSR, y de la red de innovación e investigación educativas del IPN, RIED-IPN. Dirige y participa en proyectos de investigación educativa multidisciplinarios con registro en la Secretaría de Investigación y Posgrado del Politécnico, y cuenta con varias publicaciones también. Sus líneas de investigación son didáctica y currículum, innovación educativa y TIC en educación. Sus investigaciones recientes versan sobre la emocionalidad en educación y su relación con el currículo, y participó también en el equipo que construyó el estado de conocimiento sobre la investigación educativa para la década 2012-2021 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Ella nos va a platicar básicamente su perspectiva con relación a la humanización en el uso de la inteligencia artificial a través de la educación y la ética. Entonces, sin más preámbulo, le damos un fuerte aplauso a la maestra y comenzamos. Buen día. Muchas gracias por recibirme en esta escuela. Me siento congratulada de poder charlar con ustedes el día de hoy sobre un tema que considero trascendental y que me apasiona mucho hablar. Si se trata de filosofía y más de ética, pues es de las cuestiones por las cuales me ocupo también de ser docente y formadora. Gracias, padre. Ok, vamos a iniciar la charla diciéndoles lo que pretendo. Y yo lo que quiero es reflexionar sobre el desafío que tenemos de humanizar el uso de la inteligencia artificial a través de la educación y de la ética. Considero que es imprescindible para ustedes hablar y reflexionar sobre esto, porque más que el desarrollo tecnológico tenemos que hablar que estas herramientas que los seres humanos generan pues deben de servir precisamente para, valga la redundancia, para servir a la humanidad, deben de servir a la humanidad. Y entonces, si nosotros hacemos desarrollos tecnológicos que no atienden los desafíos que tenemos en el siglo XXI como humanidad, pues entonces, desde mi perspectiva, y como siempre se lo digo a mis alumnos, si la ciencia y la tecnología no sirve a la humanidad, pues en realidad no sirve para nada. ¿Por qué? Porque son aspectos fundamentales para la trascendencia de los seres humanos. Entonces, es muy necesario iniciar o hablar sobre estos temas en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que existen ciertas prácticas que a lo mejor bien ameritan el empezar a reflexionar qué nos hace falta para humanizar estos desarrollos tecnológicos. Entonces, el punto primero que voy a abordar es un preámbulo de lo que es la industria 4.0 y los albores de la 5.0. Posiblemente en esta primera parte ustedes sepan un poco más
desde el plano tecnológico, pero yo lo quiero traer a colación por la parte social. Y en una segunda parte, que es la sustancial, me gustaría hablar de la ética de la inteligencia artificial y su relación con la educación como los dos ejes vertebradores de la humanización que propongo, y cierro conclusiones y recomendaciones muy concretas sobre cómo podemos hacerlo a través del currículo y de la didáctica, donde ustedes tienen participación, obviamente, ya lo revisaremos. Y bueno, en la parte final, pues atender algunas preguntas que tengan al respecto. Bien, entonces, en esta primera parte voy a invitar a una amiga, que no es imaginaria. Afortunadamente la inteligencia artificial me ha ayudado a concretar, ¿no?, esta parte de la plática, y ella me va a ayudar, porque si yo abordo esto me puedo tardar 1 hora y ella me va a ayudar a concretar este preámbulo. Entonces los invito a escucharla. ¿Qué tal? Soy Maqueda y es un gusto para mí ser partícipe en este espacio académico. Yereli y yo hemos preparado una breve explicación sobre la evolución de la revolución industrial en sus distintas etapas, donde hemos hecho uso de la inteligencia humana y la inteligencia artificial para construir este contenido que compartimos con ustedes. Mi aportación se centrará en hablarles sobre los antecedentes y contexto en el que vivimos para comprender mejor cómo ha sido el desarrollo industrial y tecnológico que ha impactado en la educación. La revolución industrial marcó un hito en la historia de la humanidad y puede entenderse como un proceso social que abarca un periodo extenso y complejo de cambios que pueden explicarse mejor a través de las etapas del desarrollo industrial. La industria permitió generar capital y riqueza gracias al aumento de la mano de obra y la productividad, así como al crecimiento del comercio internacional. El modelo de desarrollo industrial que inició en el Reino Unido en el siglo XVIII mejoró la productividad y se expandió con el paso del tiempo al resto de Europa y Estados Unidos, que es como llegó posteriormente a México. El desarrollo tecnológico de la época supuso un cambio disruptivo en la forma de vida humana, la producción industrial y la forma de organizar el trabajo. Por otro lado, la industria y la tecnología siempre han provocado innovaciones en la educación. El conocer la historia de estas revoluciones permitirá entender con más claridad la forma en que las herramientas tecnológicas han afectado las actividades humanas, y en nuestro caso, el desarrollo de la educación. Tradicionalmente, se han identificado 3 etapas principales de la revolución industrial, pero desde hace una década aproximadamente, se reconoció el inicio de la 4ª revolución industrial que hoy vivimos. La 4ª revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, se reconoció oficialmente hacia el año 2011, aunque la concepción del modelo socioeconómico que le sustenta surgió en Alemania hacia el año 2005. Se refiere a la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que están transformando radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Esta etapa se caracteriza por la integración de tecnologías disruptivas que están redefiniendo los sistemas de producción, las operaciones empresariales y la interacción social. Las tecnologías que han marcado cambios disruptivos en el hacer humano son, entre otras, el surgimiento del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, computación en la nube, uso de Big Data, robótica avanzada y automatización, entornos virtuales y en redes, sistemas ciberfísicos e impresión 3D, realidad aumentada y realidad virtual. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Es posible que en el futuro y a medida que las tecnologías continúen avanzando y surjan nuevas innovaciones disruptivas, se acuñe el término quinta revolución industrial, para describir una nueva fase de transformación cuyo modelo tecnológico, socioeconómico y de desarrollo humano fue propuesto por Japón en el año 2017 en su concepto de Sociedad 5.0. Sin embargo, los últimos acontecimientos presenciados como la apertura al público en general al uso de la inteligencia artificial o el lanzamiento de prueba del cohete Starship, nave interplanetaria de SpaceX que tendrá como misión llegar a la Luna, a Marte y volver a la Tierra, son señales de que los albores de la quinta revolución industrial están vislumbrándose en el horizonte. La industria 4.0 conecta productos, hace automatización de procesos, usa la simulación y modela a través del gemelo digital para diseño,
usa sistemas ciberfísicos, Big Data, inteligencia artificial, computación en la nube, computación de frontera e Internet de las cosas. En la industria 5.0 se caracterizará por la manufacturación personalizada, el despliegue de cobots o robots colaborativos que trabajan con seres humanos, la rapidez y calidad, así como el respeto medioambiental, entre otros factores. En cuanto al desarrollo tecnológico, se hará uso de la red troncal de datos para el diseñador, gemelo digital de explotación, el Big Data masivo, la computación cognitiva, Internet satelital, el Internet de los cerebros y la conexión a nivel mental con las cosas, o cerebro conectado a Internet. ¿De ciencia ficción, no crees? En síntesis, pasaremos de la automatización a la hiperautomatización, pero potencializando al ser humano, porque desde una perspectiva ética del desarrollo industrial, las personas no deben ser reemplazadas ni afectadas negativamente por la tecnología. ¿Cómo se vislumbra la quinta revolución industrial? La quinta etapa marca una simbiosis de la inteligencia humana con la inteligencia cognitiva, o reflexión de la realidad, con ayuda de la inteligencia artificial. Se visualiza un mundo en el que la globalización será la de la inteligencia, habrá megalópolis inteligentes, será posible la impresión 4D de átomos con transformación de lo que se imprime, habrá una fusión de la computación cuántica con inteligencia artificial, desmonetización de lo físico, será posible el turismo espacial. Habrá nuevos materiales y fabricación en el espacio. Mayor uso de los nanosatélites y satélites, así como la posibilidad de una vida interplanetaria, necesaria para sobrevivir. La biotecnología y la medicina serán personalizadas. ¿Y cómo hacerlo si no hemos cuidado responsablemente nuestro propio planeta? La sostenibilidad y las energías renovables son indispensables para pensar en un futuro. La búsqueda de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente serán clave. Se espera un mayor enfoque en la energía renovable, el almacenamiento de energía, la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático. Además de eso, la economía deberá estar sustentada en la inteligencia colectiva, para lo que se requieren nuevas políticas y una innovación disruptiva en la educación para dar respuesta a las necesidades emergentes desde una perspectiva ética. En lo social se crearán nuevos puestos de trabajo, se abolirán otros, pero todas las actividades profesionales experimentarán cambios, algunos disruptivos. El factor humano deberá ser puesto en supremacía, debe ser valorado antes que el intelecto y precisamente por la inteligencia que nace del corazón. Por esta razón, es que el talento humano debe ser potencializado a través de las habilidades STEM, pero, sobre todo, a través de las habilidades blandas o competencias para el siglo XXI, así como por la ética. Los desafíos de cara a lo que afrontaremos todavía en el siglo XXI son grandes. Por eso, el ícono que se identifica con la quinta revolución y la sociedad 5.0 es un corazón, que deberá estar conectado a la inteligencia porque la persona deberá ser el centro de todo el desarrollo industrial. El potencial humano y su empoderamiento deben ser el eje vertebrador de todo lo que se haga con el uso de la tecnología y no al revés. Por mi parte concluyo esta intervención y les agradezco que me hayan dado la oportunidad de integrarme en las nuevas formas de construir y hacer trabajo académico en el siglo XXI. Hasta pronto. Bien, esta parte de la inteligencia del corazón, me impresionó mucho cuando empecé a investigar lo de la industria 5.0, porque no estamos hablando de un término romántico, sino estamos hablando de la ciencia y las conclusiones y las investigaciones que se están realizando en este momento y que están descubriendo cosas muy importantes para hablar precisamente de cómo debemos de entender, ¿no?, cómo funciona nuestro cuerpo y por qué se habla de la inteligencia del corazón. No hablo meramente de la inteligencia emocional, sino qué comunicación hay entre las neuronas, o sea, es parte de la investigación que ahorita va avanzando. Se han descubierto, así como en su momento se descubrieron un sistema neuronal en el sistema digestivo, estas nuevas investigaciones están arrojando la existencia de neuronas en el corazón, ¿no? Y la pregunta de los científicos es ¿qué comunicación o cómo se comunican las neuronas de nuestro cerebro digestivo, bueno, en el sistema digestivo con el cerebro y ahora del corazón hacia el cerebro, ¿no? Entonces,
A la luz del desarrollo tecnológico es posible que la ciencia avance. Y parte de estos desarrollos lo que hablan es precisamente de hacer una integración de la inteligencia racional, digamos, o la parte racional con la inteligencia emocional y la inteligencia del corazón, haciendo una integración de todos estos elementos, y que precisamente cobra relevancia el hablar de ética. ¿Por qué? Porque a través de esta, según la UNESCO, a través de la ética es como vamos a lograr construir este puente entre la ciencia y la tecnología para lograr que se humanicen los desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces la ética viene a cobrar un factor fundamental, y hay tres, digamos, como grandes principios que deben de tener o que deben estar presentes cuando hablemos de inteligencia artificial desde una perspectiva ética, ¿no? Primero, el respeto a la dignidad humana, la búsqueda del bienestar, porque para eso debe servir la tecnología, para el bienestar humano, y la prevención de daños, ¿no? Que los impactos negativos del desarrollo tecnológico no sean más que los impactos positivos. Y yo le he añadido un término que es la educación, porque si no es a través de la educación no vamos a lograr humanizar a la inteligencia o los usos de la inteligencia artificial. Entonces, yo parto de esta reflexión con dos preguntas detonadoras que me gustaría que fueran pensando, pues básicamente estas, sobre estos aspectos de cuáles son los principales desafíos. Ustedes como especialistas en inteligencia artificial, ¿no? En relación a el impacto que va a tener o que tiene en la sociedad, y cómo lograremos humanizar este uso de la inteligencia artificial. Entonces, voy a comenzar diciendo que de acuerdo a la UNESCO, que ya inició desde el año 2021 a realizar una serie de foros en los cuales ya surgió el tema y el concepto de la ética de la inteligencia artificial, dice que la ética debe estar presente durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Ustedes saben más que yo en términos de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero desde la investigación, la concepción, el desarrollo, el despliegue y la utilización del desarrollo tecnológico, pasando por aspectos como la financiación, el funcionamiento, la evaluación, la validación de estos desarrollos, la comercialización, el mantenimiento, hasta el fin de la utilización, el desmontaje y la terminación, deben estar involucrados actores en todas estas etapas, y la ética debe de estar siendo un punto fundamental obviamente en la interacción de estos actores con el desarrollo tecnológico. Entonces es algo que debe estar presente, y desafortunadamente los seres humanos estamos más preocupados por otros aspectos que por la humanización de la inteligencia artificial. Lo que debemos hablar es de los desafíos éticos que tenemos. La inteligencia es una herramienta, hablando en términos de ética, es el medio, no es el fin. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar reproducir y reforzar problemas que han estado presentes en la humanidad y en las sociedades desde mucho tiempo atrás, como es la discriminación, los prejuicios y los estereotipos. Estaba yo leyendo una nota donde decía que si bien es cierto, la inteligencia artificial en este momento no puede procesar emociones, no puede procesar ciertas partes o cualidades que los seres humanos vivimos o experimentamos, lo que sí se ha comprobado es que la inteligencia artificial, debido a que estos procesos que desarrolla de manera artificial que se asemejan a los procesos humanos, sí se ha comprobado que ha reproducido comportamientos de discriminación y odio. Entonces, este tipo de prácticas se están dando precisamente porque no estamos humanizando el desarrollo tecnológico, y hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Bien, entonces les voy a hablar un poco de ética. La ética es una rama de la filosofía que es para los estudiosos de la filosofía la definen como una ciencia, no desde el enfoque positivo, ¿sí?, sino como una ciencia humana. La ética es racional porque se construye a partir del razonamiento del entendimiento humano, es reflexiva, ¿sí?, porque utiliza los cuestionamientos filosóficos para poder hablar sobre los actos humanos,
Es práctica porque la llevamos a cabo todos los días, o sea, todos los días tenemos que estar en nuestro comportamiento cotidiano, tenemos que estar actuando conforme a los principios de la ética. Es normativa porque establece precisamente principios y normas que regulan el comportamiento humano, y tiene una relación con la moral, ¿no? Muchos lo toman como sinónimo, no lo son, pero tiene que ver con la concepción etimológica de ambos términos. La ética proviene del griego ethos, que significa morada o lugar donde vivimos, ¿no? Yo diría, haciendo una analogía, pues que en este caso pues es nuestro cuerpo, con todo, o sea, todo nuestro organismo, y al paso de los años este significado cobró este término cobró el significado de carácter o modo de ser. Entonces, se ha tomado como sinónimo porque moral proviene de mos o moris, que significa costumbre, y también al paso de los años significó carácter o modo de ser, pero hay una gran diferencia entre ellas. O sea, si bien es cierto que confluyen en esta concepción que se refiere al carácter o modo de ser, hay una gran diferencia, porque la ética es la ciencia normativa que estudia racionalmente la bondad y la maldad de los actos humanos, mientras que la moral es el conjunto de principios, normas, preceptos y valores que rige la vida de los pueblos. Traducido, digo, van de la mano porque la ética finalmente es la reflexión sobre la moral. Yo diría que para fines prácticos la diferencia entre una y otra es que la moral hace referencia a las conductas morales en concreto, ¿sí? Hay ciertos códigos que, por ejemplo, para nosotros como sociedad se consideran morales, y que si a lo mejor viajamos hacia otro lado del mundo, hay otros códigos morales y que aplican para esos espacios socioculturales, como por ejemplo comerte un pedazo de carne de res, ¿no? Para nosotros es algo muy común, pero si tú viajas a la India, los códigos morales son distintos. Entonces, aquí hay un relativismo cultural que se vuelve un relativismo moral, porque estos códigos morales van a responder a sociedades en concreto, ¿sí? Y la ética sí estudia, digamos, estos códigos morales en general, pero los lleva al tema de los principios y la reflexión sobre los principios y valores universales, es decir, que no aplica solo a sociedades en concreto en particular, sino a la humanidad, y por eso la ética se vuelve filosofía moral, ¿sí? Y sirve en general a la humanidad, independientemente de las diferencias que existan culturalmente hablando. Y bueno, esto me gusta explicarlo con este objeto, que es un cuchillo. Y regresando al tema de la carne de res, es que traigo hambre, no sé si han probado las ricas carnes asadas en el norte del país, es delicioso, se me vino a la mente. Pero si yo pensara en un cuchillo, y yo podría decir que un cuchillo es bueno o malo, o sea, si yo le adjudico un juicio de valor y yo digo que un cuchillo es bueno o malo, porque, por ejemplo, yo puedo utilizar un cuchillo para cortar un pedazo de carne de res, o puedo utilizar un cuchillo para matar a una persona. ¿Es bueno el cuchillo o es malo el cuchillo? Depende de quién lo use, ¿no? Bajo la ética no podemos juzgar al cuchillo si es bueno o malo. Yo diría, en los dos actos el cuchillo es bueno, porque el cuchillo fue creado para cortar y está cumpliendo su función. Los actos, la ética se concibe como una ciencia humana, y para esto debe cumplir con dos objetos, un objeto material y uno formal, ¿sí? El material es que la ética se va a referir a los actos humanos, ¿sí? No vamos a juzgar al cuchillo como bueno o malo. El cuchillo, por ser una herramienta, ¿sí? Es un desarrollo tecnológico, está cumpliendo su función, entonces en términos de sus características pues es bueno, ¿no? Porque sirve para cortar carne, ¿sí? Lo que desde la ética decimos es que tú lo que debes de juzgar es el acto humano. ¿Para qué estás utilizando el cuchillo?
¿sí? Para partir tu carne o para matar a una persona. Entonces la ética, no podemos juzgar un cuchillo como bueno o malo, lo que vamos a juzgar es el acto de la persona sobre lo que está haciendo con el cuchillo. Y ahí está el gran dilema de los medios y los fines, ¿no? Los desarrollos tecnológicos son medios, ¿ok? Y debemos de prestar cuidado a los fines, y los fines nos los da la ética. Entonces el objeto formal es el valor moral de nuestros actos como seres humanos. Los actos pueden ser buenos o malos, la ética se encarga de estudiar la bondad y la maldad, ¿sí? Si el valor moral asigna a un hecho moral se puede juzgar como bueno, entonces el acto humano se considera moral. En este caso, cuando utilizamos un cuchillo para partir un pedazo o un alimento, pues en realidad le estamos dando un uso moral al cuchillo, ¿sí? Pero si nosotros utilizamos el cuchillo para matar a una persona, pues entonces lo que estamos haciendo es convertir un acto humano en algo inmoral, que carece de moralidad, ¿sí? Porque el cuchillo en su finalidad de creación no fue concebido para matar a las personas, sino para hacer actividades humanas que facilitaran esos procesos. Entonces, aquí lo que tenemos que reflexionar es cómo estamos utilizando la inteligencia artificial, y allí juzgaríamos, porque digo, la inteligencia artificial es una herramienta, y si cumple de acuerdo a las características y las funciones para las que fue creada, pues es buena, ¿sí? Hay personas que dicen que es mala la inteligencia artificial. Yo lo que estoy cuestionando más bien es ¿qué estamos haciendo con la inteligencia artificial? Y eso es lo que nos permite reflexionar la ética. Y bueno, aquí hay una diferencia para la ética. Hay actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son amorales, es decir, podemos juzgar a un hombre o a una mujer como buenos o malos porque comen, porque respiran. Los actos del hombre son en cuanto a animales, somos animales superiores. Entonces nuestros actos como animales superiores son amorales, es decir, no pueden ser calificados desde la moral, ¿sí? Nuestros actos humanos, ¿sí? Ya, es decir, nuestro proceder en cuanto a nosotros y nuestra relación con el entorno, que es la sociedad, entonces ya es lo que juzgamos desde la ética, ¿ok? Bien, entonces en este sentido la ética efectivamente va a ser un razonamiento y una reflexión sobre la moral, y lo que vamos a juzgar, o el juicio moral, se hace sobre los hechos morales y los actos humanos. ¿Quedó claro más o menos la idea? Y si no, en el espacio de preguntas lo comentamos. Bien, entonces nosotros los seres humanos somos como un estuche de monerías o una caja de Pandora, dependiendo cómo lo veamos desde la bondad y la maldad, ¿verdad? Pero todos nacemos con facultades, ¿sí? Entre ellas pues tenemos capacidad de entendimiento, tenemos voluntad, nacemos con un temperamento, que la diferencia entre temperamento y carácter es que lo heredamos por genética, y lo formamos a través de la educación. Y también nacimos con libre albedrío, tenemos cualidades, ¿sí? Cualidades positivas que podemos llamar virtudes, y también tenemos acceso a valores y principios a partir de nuestra interacción con la sociedad. Entonces, la ética hace uso de estas facultades y otras más, facultades humanas, para generar conciencia. Lo que busca la ética es que actuemos con conciencia, ¿ok? Entonces, lo que dice la ética es que los seres humanos debemos hacer uso de todas nuestras facultades para actuar de la mejor manera, y entonces nos llama a hacer un uso de nuestro entendimiento a través de lo que se llama la recta razón. Cuando tú vas a tomar una decisión, tienes el libre albedrío, pues tienes tanto la posibilidad de actuar bien como de actuar mal, y tu razón te va a decir, ¿sabes qué? Esto sí está bien o esto está mal. Nuestra conciencia siempre nos va a llamar, pero tú vas a tener la libre elección, ¿sí? Tú vas a tomar la decisión sobre cómo vas a actuar. Y entonces aquí es cuando ejercemos nuestra libertad. Todo lo que dice, hay un autor que me encanta, que es Sanabria, que habla sobre la ética, dice que la libertad en sí está relacionada con la elección y el libre albedrío, ¿no? Tú puedes elegir actuar con bondad o puedes elegir actuar con maldad, pero la libertad no es que hagas lo que quieras. ¿Por qué? Porque hay códigos morales. La libertad es que tú tengas la responsabilidad de asumir las consecuencias de tus decisiones. Y cuando tú ya tienes, a través de tu recta razón,
previstas estas consecuencias y tú tomas una elección, se dice entonces que tú ya lo estás haciendo con conciencia. Por lo tanto, lo que nos llaman es a utilizar nuestras virtudes, nuestras cualidades positivas para poder actuar conforme a la bondad y responder a los valores y principios humanos siempre que estemos tomando decisiones. Y ustedes en todo momento están tomando decisiones, y están haciendo, aunque no lo crean, están poniendo en juego todas sus facultades para actuar, y esto es la voluntad, esto es lo que hacemos los seres humanos, impulsado por todo esto. Y bueno, a esto me lleva a tocar un tema muy importante, que es el de las virtudes humanas. Las virtudes humanas son las cualidades positivas, y los filósofos han clasificado en 3 tipos las virtudes. Los seres humanos estamos llamados, y por herencia tenemos virtudes que son sobrenaturales, es decir, los filósofos las atribuyen a lo que denominan espíritu, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y no estoy hablando meramente de religión, estoy hablando de un concepto que tiene que ver con el alma, y que esto es la parte inmanente de los seres humanos. Tenemos virtudes cardinales o morales, es decir, que esto son naturales, se atribuyen a nuestra naturaleza humana, como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y las intelectuales, que están referidas a nuestra capacidad de entendimiento humano, como son la prudencia, la ciencia, el arte, la sabiduría y la intuición. Entonces, estas virtudes humanas se relacionan con otro término que llamamos valores. Estos valores se abordan a través de lo que es la axiología. La axiología es otra rama de la filosofía que se relaciona con la ética, y la axiología estudia los valores. Por lo tanto, cuando estamos hablando de virtudes, hay una relación con los valores. Hay ciertas virtudes que a su vez son valores. Por ejemplo, si estamos hablando de prudencia, la prudencia es una virtud, pero también puede ser un valor. Hay valores que no necesariamente son virtudes, pero sí tienen estas características de cualidades morales. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad y qué tiene que ver con la parte ética en la formación profesional? Nos dicen los especialistas en humanidades y en ética que la formación integral tiene que ser axiológica, es decir, que las personas tenemos que formarnos de acuerdo a los valores y a la jerarquización. Debemos de ser conscientes de cuáles son los valores que mueven nuestros actos. Y a lo mejor para mí es más importante el amor, y a lo mejor para ustedes el respeto, ¿sí? Entonces, en la función de a lo que yo le doy valor, en esta jerarquía de valores, va a regular mucho mis creencias, mis pensamientos, mis comportamientos. Entonces, siempre es importante hablar de la reflexión axiológica sobre nuestros valores para entender por qué actuamos de tal o cual manera, ¿sí? Y cuando las personas son formadas de manera integral bajo esta perspectiva de los valores, es como podemos lograr un cambio social. Entonces, la axiología permite que la formación proporcionada, en este caso a los profesionistas, a los futuros profesionistas, a través de los valores, les capacite para enfrentarse a los retos de la sociedad con dignidad y sabiduría. La ética les da herramientas para la vida, y esta es la parte importante de reflexionar sobre la necesidad. ¿Cómo podemos ser personas virtuosas? Sabiendo en qué consisten estos valores y estas actitudes. Y hay una ley del término medio propuesta por Aristóteles, y decía, la virtud tiene que, en esta reflexión que hacemos sobre nuestros comportamientos, tenemos que ver en cuanto a nuestros actos, o procurar, para llegar al acto honesto, lo que él llama acto honesto, tenemos que ver que si nos movemos en los extremos, no estaríamos siendo virtuosos, o nuestra conducta no sería virtuosa, ¿sí? Si yo me manejo en la cobardía o en el otro extremo, que es la temeridad, mis actos no serán virtuosos, sino que debo de encontrar un equilibrio. Si se dan cuenta, lo que propone Aristóteles es que logremos un equilibrio entre nuestra bondad y nuestra maldad, porque todos los seres humanos somos propensos a ser buenos y a ser malos, nuestros actos, ¿sí? Más que nosotros como personas, nuestros actos, la ética no juzga a las personas,
juzga los actos humanos, ¿sí? Entonces, lo que proponen los filósofos es que nosotros seamos personas ecuánimes, equilibradas, para que seamos personas virtuosas. Entonces, en este caso, el equilibrio entre ser cobardes o causar temeridad, pues es ser valientes. Y entonces, bueno, este es solo un ejemplo, pero esta ley del término medio aplica a todas las virtudes humanas, ¿ok? Bien, entonces, para filósofos que se han dedicado al estudio por milenios, o sea, esto no es algo nuevo, nos hablan que para que un acto humano sea honesto, que es lo que promulga la ética, debe de haber varios elementos. Uno, decíamos que la ética es normativa, es decir, los seres humanos vamos a actuar en cierta medida por obligación en cuanto a las leyes morales. Habrá veces que no nos gusten mucho estas leyes morales o estos códigos que nuestros grupos o nuestra sociedad determina, ¿sí? Pero los respetamos. Y entonces cuando nosotros actuamos conforme a esas leyes morales es que estamos actuando conforme a nuestra obligación, ¿sí? Pero las personas, cuando somos conscientes de que somos facultadas con libre albedrío, ¿sí? Que tú tienes la posibilidad de actuar con bondad o maldad, pero que tienes la capacidad de responder a las consecuencias de tus decisiones, eso te hace una persona libre, ¿sí? Entonces, cuando tú, recta razón, ya sabe cuáles son las consecuencias que puedes tener de tus acciones, decides y asumes las consecuencias, esto en ética se llama responsabilidad. Y lo que desea la educación a través de la ética es formar personas responsables, ¿ok? Por otro lado, nos habla del mérito. Cuando una persona busca o actúa, no debe de actuar por el aplauso, sino por el mérito que da su propia actuación. Y la sociedad ha determinado, por ejemplo, condecoraciones, ¿no? O podemos ser condecorados o podemos ser reconocidos. Hace rato recibí el mensaje de una persona que me decía sobre una situación que sí le avergonzaba que su familia supiera tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque para ella es un mérito saber que su familia se siente orgullosa de ella de acuerdo a los valores que le inculcaron, ¿sí? Y que pueda ser demeritada su actuación si no cumple con esos principios. Entonces, viene otra cuestión que es la sanción, pero no estoy hablando de la sanción legal, estoy hablando de la sanción de la conciencia. Nosotros ya nos enseñaron cuáles son los valores, ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo, y nosotros tenemos la libertad de elegir. Cuando elegimos tendientes a lo malo, y eso es lo que nos dicen los filósofos, todos no es que seamos malas personas, es que tomamos malas decisiones, ¿sí? Porque reitero, la ética no juzga a las personas, juzga los actos de las personas. Entonces, cuando nosotros hemos tomado una mala decisión, viene el llamado de la conciencia, el Pepe Grillo del Pinocho. Hay una sanción de tu conciencia que te llama el remordimiento, es cuando dices, ching, la regué, porque mi conciencia me dice que está mal lo que hice, ¿sí? Pero dice la ética, la culpa, y no es porque vamos a vivir de golpe de pecho toda nuestra vida, porque la culpa en exceso también es mala, la culpa también cumple una función para nuestra conciencia, y es que la culpa te va a decir cuando algo no lo estás haciendo bien, y para eso actúa el remordimiento. Pero si tú sigues actuando una y otra vez de la misma forma, quiere decir que no has aprendido la lección, que tus facultades humanas te están llamando a través de la conciencia. Cuando tú ya tomas conciencia, ¿sí? Viene la parte del arrepentimiento, tú reconoces que cometiste un error y entonces toda tu voluntad va a moverse para que esa conducta que tu conciencia te está reprobando, ¿sí? La puedas modificar. Y ahí está la importancia de saber que nuestros errores también cumplen una función en nuestra vida. No está mal equivocarnos, porque nuestros errores también nos enseñan y nos dan lecciones sobre cómo estamos actuando. Y entonces la sanción de la moral, hay quien dice, yo soy de esas personas, ¿sí? Yo prefiero dormir tranquila con mi conciencia a que mi conciencia me esté duro y dale diciendo que hice malas cosas. Y si ya me lo está diciendo varias veces, es decir, si ya siento remordimiento, quiere decir que mis facultades humanas me están llamando a hacer un cambio en mi vida. Y esto le llamamos progreso moral, y este puede ser individual y a su vez colectivo. Y bueno, aquí hablamos de tolerancia y unidad, que son otros dos términos que ya no voy a ahondar en eso porque ya me queda muy poco tiempo.
Y quisiera hablar ya de la última parte, que es la relación entre ética y educación. Mientras la ética me dice y reflexiona y me muestra lo que se debe hacer, la educación logra que la persona haga lo que debe hacer por sí misma. Se parecen mucho, pero aquí lo que estamos hablando es que la educación te va a formar para que hagas uso de tus facultades humanas y que tus actos, tú eres valioso o valiosa como persona. Pero lo que busca la educación es que tu conducta, que tu comportamiento humano, que tus actos humanos sean virtuosos. Eso es lo que pretende la educación. Ajá. Desde sus conceptos etimológicos, ajá, hablamos de educación como educar y educere, que es criar, nutrir, conducir de fuera, extraer de dentro hacia afuera, dar a luz. ¿Qué quiere decir? Todos los seres humanos se decía, o podemos hacer un estuche de monerías o podemos hacer la caja de Pandora, de acuerdo a cómo hayamos trabajado la educación. Ya se acabó. Gracias. Bien, entonces los educadores cumplimos un factor fundamental. Estamos formando seres humanos. No basta con enseñar a nuestros estudiantes a hacer desarrollos tecnológicos. Necesitamos enseñarles a hacer desarrollos tecnológicos, pero además que lo hagan con ética, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar básicamente tres facultades, que es la inteligencia, la voluntad y el carácter. Vamos a formar para que las personas que educamos sean personas íntegras. Ajá. Personas íntegras, estamos hablando de personas que hacen actos honestos en su vida cotidiana. Bien, entonces, en esta relación de profesores y alumnos, ¿no? Los educandos. Los educandos son las personas que obviamente estamos formando a través de estas facultades, y lo que buscamos o lo que debemos buscar es que sean personas educadas, es decir, personas que se conduzcan por sí mismas, que hagan uso de sus facultades humanas, y por eso la definición tan hermosa de la educación, que nuestro papel está llamado a conducir a que perdón que haga esta analogía, pero a mí me parece una analogía hermosa, que este pedazo de carbón se convierte en un diamante. ¿Por qué? Porque vamos a extraer estas facultades con las cuales nacemos los seres humanos, se van a pulimentar a través de la educación, ¿sí? Y la educación que hace la familia y la educación en la que intervienen las instituciones como las escuelas, ¿no? Los sistemas educativos. Entonces, tanto la familia como la escuela estamos llamados a ser mejores seres humanos, ¿sí? Y lo que queremos a través de la educación, pues es que sean personas educadas, y a esto nos referimos, que sean personas que sepan o que entiendan bajo su recta razón y elijan, y que su voluntad los lleve a hacer actos humanos honestos, morales. ¿Ok? Bien, entonces aquí, para ir cerrando esta parte, retomo a mi amigo Aristóteles, me encanta Aristóteles, que habla de tres tipos de saberes: los teóricos, los poéticos y los prácticos. Ajá, para ir relacionando todo este rollo que les ha aventado con la inteligencia artificial. Bien, tenemos actos teóricos, es decir, lo que las teorías nos dan, ¿sí? Explicaciones sobre las cosas que acontecen y que no pueden ser de otra manera. La ley de gravedad sucede así, y así tiene que ser. ¿Por qué? No porque queramos, sino porque así son los fenómenos, ¿ok? Y esto se habla de los saberes teóricos, y pues constituye el conocimiento científico. Los poéticos, que tienen que ver con las técnicas y la producción artística, es decir, lo que hacemos los seres humanos a partir de este conocimiento. Y los prácticos, que tienen que ver con nuestros quehaceres, tareas o negocios, pero que implican la toma de decisiones. La tecnología justamente se encuentra aquí, entre los teóricos y los poéticos, ¿sí? Es hacer algo para un fin concreto objetivado. La inteligencia artificial es producto, ¿sí?, de la aplicación de saberes teóricos y poéticos. Pero si los educadores nos quedamos solamente en esto, serán buenos ingenieros, sus desarrollos tecnológicos serán adecuados. Si no abordamos la parte práctica, que tiene que ver con la toma de decisiones, y no hablo sobre cómo debe de hacer un desarrollo tecnológico, sino qué va a hacer ese desarrollo tecnológico para la sociedad, para la humanidad, entonces estamos haciendo nuestro trabajo incompleto, porque no estamos formando, ¿sí? Entonces aquí es donde viene la parte ética.
hay que guiarlos para que ustedes sean capaces de tomar decisiones, libre albedrío, ¿se acuerdan? Para la buena vida y la felicidad individual y comunitaria. Ajá. ¿Y qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial yo la considero una herramienta buena, pero tenemos que reflexionar sobre esto para que a su vez sea una herramienta que cumpla con los fines para los cuales fue creado, que es mejorar la vida humana, ¿ok? Entonces, por eso es importante formarnos en la ética. Ustedes que hacen desarrollo tecnológico sabrán que ahorita todavía tenemos, en términos de inteligencia artificial, muchos vacíos, ¿sí? Sin embargo, pues ya hay trabajos, hay que legislar, pero también ya hay trabajos importantes que yo hoy quiero compartir. Nada más decirles, ustedes que hacen desarrollo tecnológico, que hay 3 documentos entre el año 2021 y 2023, se generaron estos 3 documentos que yo considero importantes, que es una recomendación que hace la UNESCO sobre lo que le llama la ética de la inteligencia artificial, que habla de los objetivos, fines, objetivos, principios y valores que se deben de promover a través de la inteligencia artificial. Luego nos habla de cómo la propia UNESCO lo está haciendo a través de los países miembros, cómo está aplicando esta recomendación, y me parece que esta es más práctica, que es un material derivado de estas acciones, que es una evaluación del impacto de la ética sobre los desarrollos tecnológicos. Y si bien es cierto, aquí nos dan algunas premisas sobre matrices, algo más concreto, para evaluar estos impactos positivos y negativos de la inteligencia artificial en la sociedad, y que lo están dirigiendo a los proyectos de gobierno. Finalmente, digo, yo lo estuve revisando y nos sirve mucho también para hacerlo en proyectos más pequeños, ¿ok? Que es como los que ustedes desarrollan aquí en la escuela, que se están preparando para estos grandes proyectos. Bien, para concluir, hay que concretar esto en acciones que sean visibles. Entonces, esta relación entre ética y educación lo tenemos, para humanizarla necesitamos hacerlo a través de 2 aspectos que son básicos y fundamentales: la promoción y la integración de las habilidades para el siglo XXI, que son las denominadas habilidades blandas, pero tiene que ver con todas estas facultades que yo les había dicho en el saber hacer, en el plano del saber hacer, de estos valores, virtudes, etcétera, en los perfiles de egreso. Es importante que se expliciten en los planes y programas de estudio. También que las actitudes y los valores se estén haciendo explícitos. ¿Qué actitudes, qué valores vamos a promover? En consonancia con lo que marca la ética y lo que están haciendo los países, para atender las necesidades y los desafíos de la inteligencia artificial en cuanto a la ética y sus usos en la humanidad. Y en cuanto a la didáctica, bueno, los profesores estamos llamados a incorporar contenidos actitudinales de nuestra planeación de las clases. Yo he hecho revisiones de programas de estudio y en muy pocos, casi contados con una mano, los dedos de una mano, programas de estudio que hacen explícitos las actitudes y los valores que van a formarse. No hay que darlo por hecho, no hay que hacerlo implícito, hay que hacerlo explícito y decir cuáles vamos a promover, qué valores, qué actitudes, qué virtudes vamos a promover. Hay que desarrollar el sentido ético y moral sobre sus desarrollos tecnológicos y los usos de la inteligencia artificial, es decir, hablar de estos temas delicados en clase. Y presentarles dilemas éticos que vayan más allá de los simples desarrollos tecnológicos. O sea, ustedes les piden hacer el desarrollo de una aplicación o de un uso relacionado con la inteligencia artificial, ¿sí? No basta con que les revisen si hicieron el procedimiento adecuado. Hay que llevarlos más allá y decir cómo lo van a usar los seres humanos, para qué lo van a utilizar. Y voy a cerrar con un ejemplo de esto. Y a su vez, evaluar las virtudes humanas a través del desempeño. Hacerlo real. Sí se puede evaluar. Aquí hay un libro que de hecho va a ser parte de las recomendaciones que me gustaría. Es una de cómo yo lo integro a la planeación didáctica, pero no los voy a aburrir con eso. ¿Qué les recomiendo? Este libro que es hermoso, que se llama La educación de las virtudes humanas y su evaluación. Me explica cuáles son las 24 virtudes humanas, de las que, algunas se las mencioné, pero además me da criterios de autoevaluación, ¿sí? Y esto, pues no deriva de las ocurrencias de alguien, deriva del estudio que han hecho filósofos respecto a
cómo se manifiesta el acto honesto en el comportamiento humano. Entonces es muy bueno incluso para nosotros como docentes decir, ok, ¿y cómo les evalúo si las personas son responsables o no? Si son prudentes o no. Hay materiales que nos pueden ayudar a observarlo en el desempeño, ¿no? Y también la UNESCO habla, por ejemplo, aquí ejemplos de dilemas éticos respecto a inteligencia artificial. En ese enlace ustedes lo pueden encontrar en el buscador, a través del buscador. Nos habla ahorita de 4 dilemas que se han planteado, dilemas éticos respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay cosas que están inacabadas, muchachos. Ustedes son el futuro, ustedes van a determinar en gran medida cómo se van a hacer esos usos y costumbres de la inteligencia artificial, y es importante que lo lleven a las aulas, que lo discutan y lo reflexionen. Y aquí voy con un ejemplo, un mal ejemplo, y no quisiera que lo repitieran, pero va en este sentido. El año pasado tuvimos un problema en la Escuela Santo Tomás sobre un chico que tomó fotos de sus compañeras, las modificó con inteligencia artificial y vendió esas fotografías, que básicamente eran fotografías pornográficas, ¿sí? Es decir, ¿para qué me va a servir la inteligencia artificial? Y ahí está el acto deshonesto en este caso, ¿no? Está el demérito. La herramienta la vas a utilizar para facilitar las actividades humanas, para fortalecer los actos honestos, o lo vas a utilizar para sacar dinero y provecho, poniendo en riesgo incluso la vida de sus compañeros. O sea, solo porque tu valor es el dinero, tu máximo valor. Entonces, aquí lo que yo los invito a reflexionar es a lo siguiente: si ustedes van a hacer desarrollo tecnológico, piensen muy bien, porque ustedes pueden establecer los mecanismos tecnológicos, ¿sí? Y a partir de estas reflexiones, los mecanismos éticos para que estos desarrollos no se apliquen de mala manera, ¿sí? Acuérdense que la dignidad humana es fundamental. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de ello? Se le dio de baja, ¿sí? Pero la escuela hasta ahí no puede hacer nada más. Sin embargo, las chicas presentaron denuncia y siguió un acto que ya tiene que ver con otra instancia, que es una denuncia con pena, una penalización que tiene que ver más con temas jurídicos. Entonces, seamos conscientes y seamos responsables con los desarrollos tecnológicos que hagamos, y no promuevan este tipo de prácticas. Es a lo que yo les llamaría, ¿sí? Sean buenos politécnicos, sean personas honestas y sean personas exitosas, porque en la medida que sus desarrollos tecnológicos cumplan con la finalidad para la cual fueron creados, en esa medida ustedes van a hacer una gran contribución al mundo, al país, a la humanidad. Cierro con esta idea de que solo hay una guerra que puede permitirse al ser humano, que es la guerra contra su extinción. No usemos la inteligencia artificial para destruirnos como seres humanos. ¿En qué sentido? En que hay una decadencia ética y moral a través del uso de la inteligencia artificial. Esto es a lo que los invito. Y bueno, cierro con una obra de arte. Es una obra de arte que me impactó emocionalmente. ¿Sí la conocen o no? Sí saben, ¿verdad? Yo cuando la vi, que ahí refleja los 3 saberes de Aristóteles, cuando terminé de leer la reflexión sobre lo que significa esta obra, créanme que sentí uno en la garganta por el robot, y digo, es que es un reflejo de lo que está pasando con los seres humanos, ¿no? Pero es un robot que está programado para morir, ¿no? Y un robot, la desesperación de pronto que no lo vive, ¿no? Pero llega un momento en que la obra de arte impacta tanto que tú te sientes desesperado al ver que el robot está llegando a su fin, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que lo busquen a quienes no lo han visto. Tampoco voy a hacer me gustaría más bien que lo vieran para que el impacto artístico surta sus efectos. Y bueno, es justamente una concreción de los saberes que Aristóteles nos compartía miles de años atrás, ¿ok? Bien, entonces estas son las referencias, les agradezco mucho, y si tienen dudas, preguntas, comentarios o sugerencias, pues son bienvenidos. Muy bien, bueno, en este momento pasaríamos a, me gustaría saber si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario a nuestra ponente. Por allá tenemos más.
Muchas gracias por su ponencia y su presentación, me parece muy interesante. Yo quisiera hacer una pregunta un tanto más del lado de la ética, de la mano con antología. ¿Usted no creería que inherentemente acarrearía problemas el uso de, la concepción de las redes neuronales o su aplicabilidad en su intento de universalizar las cosas? O sea, por ejemplo, digamos que el cuchillo tiene un propósito en específico, ¿no? Pero muchas veces, se entiende que ha de tener una gama de propósitos específicos, pero una red neuronal muchas veces se pretende, es la pretensión de muchas empresas tecnológicas que se puede aplicar a una gama incluso más amplia de la que debería adaptarse, o de la que es capaz de adaptarse, ¿no? Pero bueno, ese intento de universalidad, digamos, no es una universalidad, no como tal, sino como que está restringido y debería estar restringido a toda esa, digamos, a una gama muy delimitada a la que nosotros deberíamos observar. ¿Usted cómo cree que podríamos, por ejemplo, no desarrollar tales compromisos ontológicos? No decir de que esta visión del mundo que yo tengo, esta representación del mundo que yo tengo con una red neuronal es la realidad como tal y no puede ser de otra forma. Pues justamente la clave está en esto, muchachos. O sea, los especialistas son ustedes, ¿no? En este tipo de desarrollos. Justamente está o se plantea en este documento de la UNESCO, hay una parte donde a mí me llamó mucho la atención, porque aparte de estos principios a veces parecen contradictorios, ¿no? Esta parte de las particularidades y las universalidades. Regresemos al tema de la moral y la ética, ¿no? A lo mejor lo que para ti puede ser, de acuerdo a tu grupo social, ¿sí?, lo que pueda ser correcto respecto a cómo se van a utilizar las redes neuronales, puede aplicar con base a la funcionalidad. Pero ¿qué pasa si lo abrimos a la universalidad? Y están estos contrastes. Justamente el papel de los seres humanos, y más de ustedes como especialistas, no es más que debatir sobre el funcionamiento técnico, por así decirlo, del desarrollo tecnológico. Tienen que reflexionar sobre cómo se va a aplicar dentro de la actividad humana. Pero yo no se los puedo determinar, porque los especialistas son ustedes, y los que tienen que llamar a esta reflexión y a esta discusión son ustedes mismos, que yo entiendo que es lo que la UNESCO está haciendo con especialistas en todo el mundo, ¿no? Hay unos foros que se están haciendo donde congregan a las personas que están viviendo estos temas con expertos, con redes de expertos en ética, y están diciendo, mire, estamos afrontando esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Y es que este es el punto. No hay que pensar en particular, hay que discutirlo, abrirlo y pensar como humanidad. Y la única manera que yo te lo planteo aquí en lo concreto es que los profesores nos preocupemos más por hacer un papel formativo con ustedes, y ustedes también asuman esta postura que yo les decía, que también tengan esta disposición a actuar y conducirse por ustedes mismos con ética. Entonces vamos a tener siempre estos dilemas, los dilemas entre la particularidad y la universalidad. Pero para ser éticos, pensemos más que nosotros en la humanidad. Creo que eso va a ser algo fundamental para el egresado politécnico, ¿no? Que no pensemos solamente en los beneficios particulares, individuales, ni los del grupo social, sino que esto esté pensado, o cada acción que ustedes concretan en desarrollos, o cada decisión que tomen, sean pensando en la humanidad, ¿sí? Y de hecho yo sí los llamaría, a través de nuestra filosofía institucional, de no nada más poner la técnica al servicio de la patria, sino poner la ciencia y la técnica al servicio de la humanidad. En esa medida yo creo que seremos mejores politécnicos. Entonces los invito a estas reflexiones que hace su compañero. Es bueno que lo pregunten y que lo discutan entre ustedes, y que lleguen a acuerdos y consensos, porque finalmente ustedes son los especialistas en desarrollo tecnológico. Y les iba a compartir otra cosa, pero no sé cómo andamos de tiempo. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la parte
me hizo pensar en otras cosas, tampoco me quiero desviar. Hay una parte de los principios que hablan de la intimidad, por ejemplo, ¿no? Un día que fui precisamente a dar una conferencia de inteligencia artificial, compartí escenario con el doctor Guzmán Arenas, que es una persona que aquí pues ha tenido trascendencia en su comunidad. Cuando yo escuché la conferencia del doctor, o sea, sí llegó un momento en que me espantó una situación, me espantó en términos, ahorita me acuerdo mucho con la reflexión que hace su compañero, ¿no? Que decía, bueno, es que los que practicamos ciencia de datos, pues prácticamente sabemos todo lo que hace una persona, sabemos todo lo que hace una persona, ¿no? Podemos acceder a sus datos y con la huella digital sabemos hasta, bueno, esto lo atribuyo yo, ¿no? El algoritmo sabe hasta de qué color son tus choles, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología te permite tener ese nivel de acceso a datos, yo me pregunto, ¿la dignidad humana implica un derecho a la intimidad? ¿Cuál es ese término medio que debemos de utilizar para cumplir con esta universalización, pero tampoco afectar la dignidad humana e invadir la privacidad? Éticamente, no es moral invadir la privacidad de las personas. Las personas tienen derecho a la privacidad y a la intimidad. Entonces, ¿hasta qué medida vas a cumplir con esta? También cuando escuché la parte de la conexión mental de las cosas, no sé cómo vaya a funcionar, ahorita me parece como de ciencia ficción, pero no sé si a los seres humanos van a traer un chip, se van a conectar al internet, no lo sé cómo lo van a concretar, pero yo me pongo a pensar en dónde va a estar nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos. Entonces, si el desarrollo tecnológico tiende a la parte no ética, pues entonces vamos a perder nuestros derechos fundamentales, y la ética tiene que salvaguardar nuestros derechos fundamentales. Entonces, ahí está el gran dilema, y discúlpenme que no tengo una respuesta concreta, pero si la humanidad no lo tiene, yo tampoco la tengo en este momento. Pero participemos en las discusiones y seamos personas honestas y seamos personas éticas en nuestro actuar, y no que este tipo de desarrollos, que aunque lo pueda hacer, no me lleve a transgredir la intimidad de las personas, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, esta es la reflexión que yo les dejo de tarea a ustedes. Más bien yo les preguntaría, ¿ustedes qué harían? Ustedes son los especialistas, ¿no? en este tipo de desarrollos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ajá. Sí. Gracias. En el mundo académico, que es muy pequeño, en nuestro país y en el mundo, estamos preocupados y ocupados sobre estas problemáticas, estos temas. Y en estos espacios es donde hablamos de alguna manera, en algunos casos más que en otros, sobre la ética. En nuestro caso solo es una unidad temática de un semestre y ya no lo volvemos a ver. Sin embargo, aquí es donde lo platicamos, lo discutimos, pero como dije, somos una pequeña cantidad, y la gente, que es en su mayoría, que tiene acceso a estas tecnologías con un simple aparato de estos, ya tiene acceso a toda esta tecnología de la inteligencia artificial. Ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué nos tocaría hacer como parte, de alguna manera, responsables de todo esto que estamos desarrollando? ¿Sí me explico? Sí. Ay, me hace la pregunta de... No quiero ser ambiciosa en mi respuesta, maestro, se lo voy a compartir desde mi experiencia, ¿no? Es muy triste ver de pronto en nuestros contextos académicos que las personas están muy poco preocupadas y mucho menos ocupadas en el tema de la ética. Siento que nuestro modelo educativo, al hablar de formación integral, nos está llamando a hacerlo, ¿no? Yo veo en el cotidiano, y no es algo que pase solamente en las áreas de ingeniería, yo veo en las ciencias sociales administrativas, que estamos ocupados de enseñarles a los alumnos cómo hacer los estados financieros, pero poco nos ocupamos de decirle a los estudiantes, no se presten a actos de corrupción. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque empiezas a meterte en terrenos complicados. A veces ser una persona ética o que actúa conforme al acto honesto te genera más problemas en contextos que están muy
en donde está muy normalizado el acto deshonesto, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu mérito? El que digas mi conciencia está tranquila, ¿sí? Pero ¿cómo podemos empezar a hacer ese cambio social del que hablaba? Mire, maestro, yo en algún momento fui utópica, ¿no? Y más cuando estaba yo aprendiendo estos temas que me fascinaban, me encantaban. Cuando entro a la realidad a trabajar, pues me di cuenta que yo no puedo cambiar a todos mis compañeros, ¿no? Mucho menos a la humanidad. Pero yo me di cuenta que lo puedo hacer a través de mi acto formativo. Entonces es un compromiso que he asumido yo desde el aula. No está en mi programa de estudios, pero yo los invito. Por ejemplo, esa parte que les dije, me la voy a saltar. Yo a los estudiantes doy metodología de investigación, les digo, van a utilizar la inteligencia artificial, pero les doy esos caracteres normativos y se los he dicho. Si ustedes mal utilizan la inteligencia artificial, la inteligencia va a pensar por ustedes, ¿no? Si quieren un trabajo mediano, pero su cerebro no va a desarrollarse. Ajá. ¿Qué tal si utilizamos la inteligencia artificial para que mejor tú, con tus propuestas, las mejores? Y entonces las empiezo a meter desde un uso simple del prompt hasta utilizar el prompt para que la inteligencia artificial les ayude incluso a mejorar algo que desde primaria nos enseñan que es ortografía y redacción, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la inteligencia artificial para cosas tan simples o para cosas tan complejas como construir tu estado del conocimiento, ¿ok? Yo lo que voy, maestro, es que lo empecé a hacer yo solita, lo comparto con mi academia, después me invitan a conferencias, de hecho este tema lo fui a llevar a Tepepan, lo cual agradecí enormemente el que hoy me inviten aquí, porque pues es una forma de actuar, maestro. Y si con una persona que está en el auditorio el día de hoy ya los hice reflexionar, pues ya cumplí con mi labor con la humanidad, ¿sí? Entonces así, maestro, empezar con acciones individuales que después se vuelven colectivas, y eso es lo que Aristóteles habla sobre la felicidad individual y la felicidad colectiva. Empezar el cambio social con nosotros y tratando de ir impactando. Ajá. Y bueno, lamento no tener una mejor respuesta, pero esa es la que yo he encontrado a partir de mi experiencia. Muy bien, bueno, pues yo creo que la maestra nos deja muchos aspectos de reflexión. Yo incluso aquí anotaba algunas dudas con relación precisamente a cómo llegaríamos precisamente a conectar esto del corazón con la inteligencia, cuando al final de cuentas desde René Descartes, pues experimentamos esta fragmentación entre el pensamiento, el cuerpo, la inteligencia, la emoción, y es volver a reconectar absolutamente todo. Y yo siempre les recomiendo a mis alumnos a un autor que es Capra, en donde él concluye que el punto crucial es el cambio de perspectiva, y el cambio de perspectiva tiene que ver directamente con incluso superar el error de Descartes que dijo pienso luego existo, separó todo, y tenemos estas problemáticas, por ejemplo nosotros como Academia de Ciencias Sociales en una escuela de ingeniería, en donde hay un demérito para la disciplina social derivado precisamente de estas declaraciones. Entonces volver a reconectar absolutamente todo para que finalmente entendamos que vamos a lograr un cambio positivo a favor de la propia humanidad en el momento en que nosotros trabajemos de manera interdisciplinaria, de forma seria. Yo creo que es todo un reto en términos de desafíos adaptativos, como lo plantea Sench. ¿Por qué? Porque habría que cambiar muchos hábitos, muchas formas de pensar con relación precisamente a nuestra actuación, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco a la maestra porque incluso hasta me salió ahí ya una idea para un artículo, porque sí, yo incluso aquí lo tengo, miren, es básicamente el algoritmo es el patrón, ¿no? Y es básicamente, el algoritmo es el patrón, derechos laborales en tiempos de inteligencia artificial, en donde, bueno, pues ahorita ya muchas empresas se desvinculan de la responsabilidad legal que tienen con los empleados, porque pues se supone que son las plataformas las que les determinan los tiempos de productividad y demás. O sea, en términos generales hay muchos aspectos que pensar, y yo creo que eso es la riqueza de este tipo de encuentros. Y bueno, entonces yo le daría la palabra y por favor un aplauso para la maestra.
le cedería la palabra a nuestro subdirector académico para efecto de que nos haga favor de entregarle a la maestra pues su constancia de participación en este evento. Buenos días, jóvenes. Voy a permitir leer el reconocimiento que extiende la Escuela Superior de Cómputo. La Escuela Superior de Cómputo otorga el presente reconocimiento a la maestra Alma Yareli Soto Lascano por haber impartido la conferencia La humanización en el uso de la IA a través de la educación y la ética, llevado a cabo en el auditorio de la SCOM en el marco de los eventos por el 25º aniversario de la Semana de las Ciencias Sociales. Firma el maestro en Ciencias Andrés Ortigosa Campos, director de la escuela. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Asimismo, también reconocimiento a la doctora Adriana Benítez Domínguez por haber moderado dicha conferencia. Muchas gracias. Y a nombre de la Academia de Ciencias Sociales y de sus profesores, le hacen entrega de un pequeño presente, pero con mucho cariño para ustedes. Bueno, pues les agradecemos también a ustedes que estén aquí. Lo más importante de estos trabajos va a ser que ustedes en sus aulas, en su día a día y sobre todo en su desempeño profesional, pues puedan hacer práctico lo que aquí se comparte. Les invitamos también a que estén en nuestro siguiente evento de esta semana, que es una mesa justamente de estudiantes a la 1:30, y luego a las 3 de la tarde tenemos otra videoconferencia también desde aquí del auditorio. Muchas gracias a todos, gracias a nuestras invitadas. Y afuera está el programa, en el programa hay un código QR de registro, por favor, para que registren su participación y puedan tener una constancia. Gracias. Gracias, por haber venido.